Estamos en la unidad de aprendizaje número 3, electrocinética. Bueno, quiero darle las gracias a la ley de Ohm porque nos hace la vida muy fácil. Quiero recordar qué es la electrocinética. Bueno, es una parte de la física que estudia las interacciones entre las cargas eléctricas en movimiento. El objetivo de esta clase: conocer, comprender y utilizar la ley de Ohm. B es igual a I por R. Veremos qué significa esto. Bueno, la ley de Ohm se puede ver como se representa en este dibujo, donde la resistencia se opone al paso de la corriente que el voltaje impulsa. Podemos pensar que los clavos que estorban al paso de las canicas ofrecen alguna resistencia a las canicas. Lo vamos a comparar con la resistencia al paso de la corriente eléctrica, donde las cargas no transitan libremente. Ahora podemos pensar que el llevar las canicas hasta arriba, las tomamos de abajo y las vamos poniendo arriba, equivale a tener una fuente de energía o una batería. Bueno, siempre necesitaremos una fuente de voltaje para que exista una corriente eléctrica. Recuerda que estamos comparando este jueguito de las canicas con la corriente eléctrica. Aquí se puede apreciar menor resistencia al paso de las canicas. ¿Por qué? Pues porque hemos quitado muchos clavos. O sea, la R2 que estamos pintando ahorita es menor que la R1 que estábamos viendo hace un momento. En electricidad equivale a tener menor resistencia eléctrica. Va a pasar más cantidad de canicas, más corriente de canicas o más corriente eléctrica al disminuir la resistencia. Bueno, esta es una similitud entre la hidráulica y la electricidad. En el dibujo de la izquierda tenemos un tinaco que tiene una corriente de agua, pero fíjate que pasa por un tubo más delgado. Bueno, esa es una resistencia al paso del agua y tenemos una diferencia de alturas entre el agua y la salida de abajo, ¿verdad? Del tubo. Bueno, a eso le llamamos diferencia de alturas. Estamos hablando de la altura del agua. En el caso de la electricidad tenemos una diferencia de potencial o voltaje que equivale en esta similitud a la diferencia de alturas. Bueno, tenemos una corriente eléctrica en lugar de una corriente de agua y tenemos una resistencia al paso de la corriente. Equivale, por decirlo así, al tubo más angosto que tenemos ahí, en el dibujo de la izquierda. Podemos decir que la corriente eléctrica es el movimiento de cargas de un lado al otro dentro de un circuito y que son impulsadas por una fuente de voltaje y limitadas por una resistencia que impide su libre tránsito. Tenemos a mano derecha un dibujo donde tenemos un voltaje, una fuente de voltaje, tenemos una corriente eléctrica que va a circular y es limitada a través de la R1. Y bueno, en la parte de abajo es la misma corriente. Fíjate que una fuente de energía o fuente de voltaje genera una diferencia de potencial que hace que las cargas eléctricas se muevan por el circuito. Oye, ¿y qué pasa si aumentamos la altura para soltar las canicas? Si te fijas, en el caso anterior, la pendiente era menor. Bueno, pues aunque la resistencia al paso de las canicas permanezca constante, ellas pasarán más fácil por la diferencia de potencial mayor. Bueno, estamos concluyendo que a mayor diferencia de altura, mayor flujo de canicas, o en electricidad se ve como que la diferencia de potencial es directamente proporcional a la corriente eléctrica. Bueno, allá aumentamos la diferencia de alturas, hay más flujo de canicas, aunque la resistencia a ellas
permanezca constante, y en electricidad se va a ver como que esa misma diferencia de potencial es directamente proporcional a la corriente eléctrica. Bueno, la corriente es directamente proporcional al voltaje de la fuente de energía. Eso lo estamos sacando como conclusión por las similitudes que hemos hecho. Fíjate, mayor voltaje, mayor corriente. Imagínate que tenemos a la mano izquierda una batería que hemos llamado batería 1 y tenemos una corriente eléctrica. R1 permanece constante y a mano derecha la R1 permanece constante, la batería 2 la hemos pintado más grande, más gorda y bueno, pues a mayor voltaje vamos a tener mayor corriente. Eso es lo que estamos viendo como conclusión a las similitudes anteriores. ¿Estás de acuerdo? Oye, ¿y qué pasa si aumentamos la resistencia? Bueno, ahora la corriente eléctrica va a ser menor porque aumentamos la resistencia. Haz de cuenta que le pusimos más clavos al jueguito de las canicas. Entonces va a dificultar el paso de las canicas, en este caso de las cargas. Cuando aumentas la resistencia, disminuye la corriente eléctrica, hablando de la misma batería 1. Pero con respecto a la batería 2, la corriente va a ser mayor que en el caso de la batería 1. ¿Por qué no tan grande como en el dibujo anterior? Pues porque aumentamos la R2. Entonces, cuando aumentamos la resistencia y mantenemos la fuente en un momento dado fija, bueno, pues vamos a tener menor corriente eléctrica. Al aumentar la corriente y si el voltaje permanece constante, la corriente disminuye. Es lo que acabamos de decir. La corriente que circula por esta resistencia depende del voltaje entre sus terminales. Pero fíjate que es limitada por la resistencia. Estamos hablando del dibujo a mano derecha. La I es la corriente, la B es el voltaje aplicado y la R es la resistencia que tenemos ahí. Entonces la corriente que circula por esta resistencia depende del voltaje entre sus terminales y ya sabemos que está limitada por la resistencia y esa es la fórmula. La corriente es directamente proporcional al voltaje, pero es inversamente proporcional a la resistencia. Esto no es más que escribir matemáticamente lo que hemos estado diciendo. Si tienes alguna duda, por favor, haznosla saber. Ley de Ohm. La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. I es igual a B sobre R. Esa es la ley de Ohm, así de sencilla. La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Esa es la ley de Ohm, así de sencillo. Bueno, la ley de Ohm establece que el voltaje aplicado a un circuito es directamente proporcional a la corriente que circula por él, multiplicado por la resistencia presente. Eso lo podemos ver en el dibujo de abajo, donde dice ley de Ohm en blanco. El primero dice B es igual a I por R. O sea que el voltaje es directamente proporcional a la corriente por la resistencia. Y ahí tenemos otras dos fórmulas y es muy sencillo este triangulito. La I es la corriente, B es el voltaje y R es la resistencia. Si yo quiero conocer el voltaje, imagínate que lo tapo y me quedan que el voltaje es igual a R por I. Si yo quiero conocer la R, tapo la R y me queda B sobre I. Estamos hablando del triángulo. Si yo quiero conocer la corriente, tapo la I y me queda B sobre R. Es exageradamente sencillo si utilizas este triangulito. ¿Cuáles son las unidades de cada componente de la ley de Ohm? Bueno, el concepto es el voltaje, su abreviatura es una V, sus unidades son los volts y su símbolo es una V, una V. El concepto es corriente, su abreviatura es I. La unidad son amperes y su símbolo es una I.
El concepto es resistencia, su abreviatura la R, sus unidades los ohms y su símbolo una omega. Así de sencillo. Te la dejo un momento para que te la grabes. Voltaje en volts, corriente en amperes y resistencia en ohms, que se pinta como una omega. Fíjate, este es un caso extremo cuando la R en este circuito que estamos pintando ahí es infinita. Infinita quiere decir que no existe, ni siquiera está. Por eso le hemos puesto con puntitos. Bueno, fíjate, según la ley de Ohm, a mano derecha, en la parte de abajo, dice que I es igual a B sobre R. Bueno, si la R aumenta, como es inversamente proporcional, la corriente tiende a cero. ¿Estás de acuerdo? Analiza el circuito. ¿Dudas? Por el WhatsApp del grupo, por favor. Ese es otro caso extremo. Cuando la R vale cero, esto es cuando hay un cortocircuito. Imagínate que si la resistencia se hace tan pequeña como cero, pues entonces matemáticamente la I tiene que crecer mucho para mantener la igualdad. Esto es, se va al infinito, infinito querrá decir toda la que puede pasar, toda la corriente que puede pasar. Repito, esta es la ley de Ohm, es un triángulo y es muy sencillo. ¿Qué quieres saber? ¿El voltaje? Tapa el voltaje y vas a ver que el resultado es I por R o R por I. ¿Quieres saber la R? Tapa la R y te queda B sobre I. ¿Quieres conocer la I? Tapa la I y te va a quedar que es el voltaje sobre la resistencia. Es mucho, mucho, muy sencillo. Oye, ¿la ley de Ohm es válida en el espacio? ¿Tú qué crees? ¿Me lo puedes platicar? Pero quiero una explicación mucho, 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 exageradamente sencilla. Sin tanto rollo. ¿Tú crees que la ley de Ohm es válida en el espacio? Pues investígale y platícanos qué pasa. Oye, ¿qué te pareció esto? ¿Es sencilla la ley de Ohm? Es una ley. ¿Qué te llevas a casa? ¿Nos puedes informar, por favor, por el WhatsApp del grupo? Esto es fundamental. La ley de Ohm. Gracias.